Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a la materia de taller de licenciatura 1. En esta oportunidad vamos a abordar el tema del problema de investigación, que también ya se encuentra publicado en el aula de la asignatura. Ah, ¿Qué vamos a abordar en esta unidad didáctica? Vamos a abordar lo relacionado al problema, a los objetivos y a la justificación. Vamos a hablar sobre el problema de investigación, el planteamiento y formulación, la delimitación, los objetivos y la justificación. Eso es lo que vamos a ver en esta unidad didáctica. Sobre el problema de investigación, vamos a hacer la definición del problema. Independientemente de su naturaleza, un problema es todo aquello que amerita ser resuelto. Si no hay necesidad de encontrar una solución, entonces no existe tal problema. Lo que nosotros debemos considerar plenamente es que en cada una de las áreas que ustedes han ido identificando, probablemente producto del análisis a través de la plantilla para la selección de un tema, o producto quizás eh, de su experiencia o del ámbito laboral o de la investigación, alguna investigación previa, ustedes han debido encontrar o tienen que encontrar un problema que se necesite resolver, ¿no? La idea por eso es que un problema es algo que se tiene que resolver de alguna manera. Si no hay necesidad de encontrar una solución, entonces no existe el problema. Para eso es lo que nosotros hemos tratado de identificar algún área donde poder aplicar algún tipo de resolución, ¿no? Entonces ahí habría que pensar en un problema que amerite que nosotros lo resolvamos. Hay dos tipos de problemas. Un problema es los problemas prácticos y los problemas de investigación. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de problemas. Los problemas prácticos y los problemas de investigación. Los problemas prácticos son dificultades, son anomalías, situaciones negativas o diferencias entre lo que es y lo que debe ser. Estos requieren de una acción para su solución y pueden ser de carácter económico, social, educativo, gerencial, de salud individual o colectivo, por ejemplo. En muchos casos, para resolver un problema práctico, se requiere plantear y dar respuesta a problemas de investigación. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que un problema práctico también se puede representar como un problema de investigación. Eso es lo que también estamos mencionando. Además, es una idea, un problema es una idea sobre alguna situación negativa o diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Ahora, ¿cuáles son los problemas de investigación? Aquí está. Los problemas de investigación son también llamados problemas cognitivos o de conocimiento. A diferencia de los problemas prácticos, los problemas de investigación son interrogantes sobre un aspecto no conocido de la realidad. Aquí es algo que hemos estado repitiendo cuando decimos que es un aspecto no conocido de la realidad. Eh, un problema de investigación usualmente se presenta, usualmente se presenta como una pregunta, una pregunta de investigación. Por eso se dice que es una interrogante. Un problema de investigación es una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o que se desconoce
y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante un proceso de investigación. Entonces, los problemas de investigación para nosotros siempre se van a formular como preguntas de investigación. Si tenemos un problema práctico en un proyecto de grado, por ejemplo, ¿qué me dice? Los problemas prácticos también se pueden expresar como problemas de investigación. Entonces, nosotros también decimos que se pueden expresar en forma de pregunta de investigación o una interrogante que debe resolverse. Eso es lo que estamos diciendo en este momento sobre el problema de investigación. ¿Qué diferencia hay? Los problemas de investigación, también llamados problemas de conocimiento, eh, buscan describir qué, quién, dónde, cuándo, cómo. Ah, aquí además me dice, cuando formules tu pregunta, tu interrogante, puedes usar preguntas o partículas interrogativas como ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque eso trata de hacer un problema de investigación, de escribir el qué, el quién, el dónde, el cuándo, el cómo. Además, buscan explicar por qué o cuáles son las causas. También buscan predecir cuáles serán los efectos o consecuencias. Entonces, nosotros decimos, como es una pregunta de investigación, probablemente esta pregunta de investigación tenga que iniciar con una partícula, con una palabra interrogativa, con qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué, o cuáles son las causas y cuáles serán los efectos, ¿no? Entonces, eso ya me da una idea. Por eso se llama de investigación o de conocimiento. En cambio, los problemas prácticos pueden ser problemas sociales, económicos, educativos, de salubridad, administrativos u otros, digamos, ¿no? Que al final, como también lo hemos dicho en la anterior diapositiva, de la misma manera se pueden plantear como una pregunta, como una interrogante, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones ah, para un problema de investigación? Primero, debe existir la posibilidad de ser respondido mediante procedimientos empíricos, es decir, antes de empezar la investigación como tal o formalmente, nosotros debemos tener una idea, producto de la experiencia, producto de alguno de las cosas que hemos visto, leído, practicado o aprendido, que se pueda resolver, ¿no? Por eso dice, es decir, por medio de una experiencia adquirida a través de nuestros sentidos, algo que se pueda ver, tocar o captar. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes plantean la pregunta, antes de investigar y escoger, digamos, el mejor método o la mejor forma de resolver ese problema, ya producto de la experiencia, de lo que han visto, de lo que conocen, del trabajo en el que han estado, ya deben tener una idea de cómo se puede resolver. ¿De acuerdo? Un problema, por eso dice, debe existir la posibilidad de ser respondido mediante medios empíricos. Por ejemplo, ahí les contrasta. Un problema como la existencia de la vida después de la muerte hasta el presente no ha sido resuelto de forma empírica. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien cuando ha planteado esa pregunta haya tenido una idea de cómo resolverlo. No producto de la experiencia, producto de otros factores. No hay. Entonces, igual, ustedes cuando formulen su problema de investigación, formulen eh, un problema, tienen que tener alguna idea de cómo resolverlo. Por eso nosotros hemos hecho el ejercicio de de autoanálisis y también lo han subido al aula para que yo le dé alguna mirada, donde ustedes pueden identificar un área
En esa área, quiere decir que ustedes tienen algo de experiencia, ya sea trabajando, ya sea investigando, o por agrado, o por algún otro factor, donde ustedes pueden resolver algún problema que hay en esa área, ¿no? Sí. Antes, probablemente, de hacer una investigación formal, ¿no? Entonces, debe existir siempre la posibilidad de que se responda esa pregunta. No se puede plantear una pregunta y no saber cómo la vamos a resolver. No tienen que tener alguna idea. Además, esa respuesta a esta pregunta de investigación debe aportar un nuevo conocimiento. Eso también es fundamental. Las respuestas siempre aportan un nuevo conocimiento. Otras condiciones respecto a la pregunta de investigación. Puede referirse al comportamiento de una variable. Ah, nosotros vamos a aprender que las variables son como proposiciones. ¿No? ¿Ustedes recuerdan qué son las proposiciones? ¿Alguien recuerda lo que es una proposición? Daniel, Román, Alfredo, Juan, Giovanni, Gabriel. ¿Alguien recuerda lo que es una proposición? Es como la base para plantear una tesis o algo así. No necesariamente. Los voy a devolver a cuarto semestre. Carla, César, Daniel, David, Estela, Hazael, Iván, Jenny, Jonathan, Jorge, Juan Carlos, Leonel, Miki, Miriam, Jimena, Ramiro, Rodrigo, Una ¿qué será? sentencia que puede ser verdadera o Ah, falsa. exacto. Muy bien, Leonel. Si no, ya los iba a devolver a cuarto semestre. ¿No ven? Sí, ya los iba a devolver a cuarto semestre. Ah, una variable es eso, como una proposición, de la cual podemos afirmar su verdad o su falsedad. Y en algunos casos vamos a llegar a probar, ¿no? Mediante algún método cuantitativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, una pregunta de investigación puede referirse al comportamiento de una variable. Ya se imaginan por proposición, ¿no ve? Una proposición seguramente bien clásica es todos los todos los Sócrates es humano, ¿no ve? Eh, las personas son humanos, entonces, o todos los humanos son seres vivos, entonces Sócrates es un ser vivo, ¿no? Esas son proposiciones. Sócrates es humano. Todos los seres humanos son seres vivos, entonces Sócrates es un ser vivo, ¿no? ¿Ven? Son proposiciones. A eso nos referimos con variables, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del ejemplo. Entonces, una pregunta de investigación se puede referir a una variable. Puede implicar una relación entre dos o más variables. Entonces, estamos hablando que en la formulación del problema puede haber una, dos o más variables. Además, otra condición, se recomienda formularlo de manera interrogativa. Por eso hablamos de una pregunta de investigación. Y por eso hablábamos de partículas interrogativas, ¿no ven? Palabras que, qué, cómo, cuán, partículas, ¿no? ¿Por qué dice se recomienda formularlo de manera interrogativa? Porque cuando no se sabe algo, simplemente se pregunta, ¿no? En la redacción de la pregunta, aquí hay una condición muy importante, deben obviarse términos que impliquen juicios de valor, como bueno, malo, mejor, peor, agradable, desagradable. O sea, no pueden escribir es mejor, eh, cómo mejorar, ¿no ve? No pueden escribir eso. Tampoco van a poder utilizar palabras como se puede, ¿ya? Que no se pueden usar en la redacción. Pero eso lo vamos a ir viendo también con el ejemplo. ¿Ok?
Además, tenemos otras condiciones más. La pregunta no debe originar respuestas con un simple sí o un no. De ocurrir esto, el interrogante debe ser reformulado. Usualmente eso se da, usualmente, cuando no se utiliza una partícula interrogativa como qué, cuándo, cómo, cuál. Eh, si yo te digo, vendrás el viernes o pasarán clases el martes, iremos a clases presenciales en abril, ¿cuál es su respuesta? No, No, sí, van a aprobar. Ahí será una pregunta que siga un sí o un no. No, ahí hay muchas cosas, ¿no? Pues, todos van a reprobar. Todos van a reprobar. ¿Será una pregunta? ¿Todos van a reprobar? ¿Qué responden? No, no, No. Solo dos personas, el resto No, dice sí. Ya son tres. No, Ya son cuatro, ok. No, le hice. Ah, ya, más bien. Pensé que estaban no, dormidos todavía. Y William dice, no lo sé, Rick. Me parece. Ahí te das cuenta cuando tú lees, y van a encontrar, o sea, hay algunos trabajos en la biblioteca de la carrera que tienen esa particularidad, pero ustedes tienen que darse cuenta. No, no todos los trabajos tienen, siempre pueden existir algún tipo. Entonces, aquí ya estamos poniendo algunas condiciones a la pregunta. Que no tenga juicios de valor, bien, mejor, peor, malo, bueno. Que no utilice la palabra puede. Y aquí estamos diciendo además que la pregunta no debe originar respuestas con un simple sí o no. Si se puede responder con un sí o un no, se debe reformular la pregunta. ¿Cuándo ocurre eso? Usualmente ocurre cuando no utilizamos una partícula interrogativa, qué, cómo, cuál, dónde, ¿no? Ahí es un poco el problema, pero eso se soluciona. La pregunta debe estar delimitada, es decir, incluirá con precisión el espacio, la población y el tiempo o periodo al que se refiere. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que ya empezar a determinar que puede existir una delimitación espacial, poblacional, temporal, ¿no? Ok. Hablemos ahora del planteamiento de formación. Una condición más. Eh, en la pregunta de investigación no debe incluirse la solución. No debe incluirse la solución. Como por ejemplo, ¿cómo mejorará el sistema de control de ventas, eh, las ventas o los ingresos en la empresa X? Ahí ustedes encuentran varios errores, ¿no ve? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cómo mejorará el sistema de control de ventas los ingresos en la empresa X? ¿Cuáles serán los errores ahí? La palabra mejor. Mejor, Mejorará. porque es un juicio de valor, ¿no ve? Hemos dicho que no se puede usar. Mejor, peor. ¿Qué más? El sistema. Ya estamos dando la solución. ¿No ve? ¿Cómo mejorará el sistema? ¿No? Entonces no pueden dar la solución, porque si en la pregunta de investigación ustedes dan la solución, ¿cumplirá lo que acabamos de decir? ¿Cumplirá lo que hemos dicho acá? Se recomienda formularlo de manera interrogativa, ya que cuando no se sabe algo, simplemente se pregunta. Pero si ya sabes que la solución es el sistema, es un modelo, es un chatbot, ¿estará bien? no, No, ¿no ve? Entonces, recuerden, aquí hemos puesto algunas condiciones bien importantes. La primera es que se debe, ya más o menos tienen que tener una idea de cómo resolver esa pregunta. Hay que formularlo en forma de pregunta. No debe incluirse juicios de valor ni la palabra se puede. No puede responderse con un simple sí o un no.
Si es así, hay que reformular. Y además, tiene que estar, eh, no puede incluirse la solución. No se incluye la solución. ¿Eso qué quiere decir cuando no se incluye la solución? Que nosotros podemos escribirla de tal manera que no forcemos la investigación. ¿Cuándo la forzamos? Cuando ya decimos, esta es la solución al problema. Hay que hacer un sistema, hay que hacer un modelo, hay que hacer algo, ¿no ve? Entonces, no tiene que hacerse de esa manera. Lo que yo les recomiendo siempre es que consideren eso. Y finalmente, tiene que tener una delimitación. Ya la delimitación la vamos a ver más adelante. Ahora, una cosa también aquí que quiero puntualizar. Una cosa es cómo realizamos el proceso de investigación. ¿Cómo se realiza el proceso de investigación? No necesariamente es igual a cómo se va a presentar el reporte de investigación. El reporte de investigación puede considerar subtítulos que no siguen al proceso de investigación, sino que permiten tanto al investigador como al público al que lee, permiten comprender mejor la investigación. Entonces, ahí se van a dar cuenta. No necesariamente los subtítulos en un reporte de investigación tienen el orden y son exactamente los que siguen el proceso de investigación. ¿Qué se hace primero? Se hace el proceso de investigación. Vamos a investigar sobre algo. ¿No ve? Sí, vamos a investigar sobre algo. Pero lo que sí necesitamos nosotros entender definitivamente es que lo que nosotros vayamos a escribir en nuestro reporte no siempre tiene el mismo denominativo, la misma idea, la misma palabra incluso de lo que hemos hecho, como aquí, planteamiento y formulación. Tal vez en el reporte de investigación venga planteamiento de investigación y en lugar de formulación, problema central. ¿Por qué? Porque así lo estamos trabajando, ¿no ve? Sí, así lo estamos trabajando. Es nuestro reporte de investigación. Eso hay que tener muy en claro. Ahora, ¿qué es el planteamiento? El planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder. Cuando nosotros hablamos del planteamiento, por ejemplo, nosotros hablamos si es que es un proyecto de grado, nosotros tenemos que tomar alguna fuente, alguna estadística, algo. Usualmente es la entrevista con los usuarios del sistema, ¿no? En la entrevista, los usuarios nos dicen qué problemas tienen. Estamos contextualizando, ¿no? No podemos cargar esto, se pierden esto, el manejo manual, ¿qué estamos entendiendo? El origen, relación, su incógnito. Cuando planteamos una tesis, probablemente al plantear una tesis, lo que hacemos es determinar qué investigaciones o estudios previos había antes, ¿no? del trabajo que no hemos hecho. Por ejemplo, si queremos plantear un modelo de un modelo evolutivo, por ejemplo, hablando de computación evolutiva. Entonces, tenemos que hablar de investigaciones que ha habido antes para tal autor, los modelos evolutivos en la computación se vienen dando desde la definición de vida artificial, etcétera. O si hablamos de seguridad, por ejemplo, hay un reporte de Ethical Hacking News o no sé, de la ISO sobre cuáles son las principales vulnerabilidades, qué sé yo, que nos permiten contextualizar el problema, ¿no? El origen del problema, las relaciones incógnitas que se quieran resolver. A eso se refiere el planteamiento, ¿de acuerdo? A eso se refiere el planteamiento.
Ya la formulación del problema es la concreción del planteamiento en una pregunta precisa y delimitada, como habíamos dicho, en cuanto a espacio, en cuanto a tiempo y en cuanto a población. Hablamos, si fuera el caso, enseguida vamos a decir cómo va eso. Estamos hablando de delimitaciones espaciales, temporales, poblacionales. Pero la formulación ya es el planteamiento de la pregunta de investigación. La pregunta. La sistematización es la descomposición de la pregunta planteada en pequeñas preguntas o subproblemas. Usualmente, ¿yo qué les pido? Les pido cuando se hace la sistematización que incluyan preguntas, problemas, no en forma de pregunta de investigación, sino problemas prácticos, problemas en forma causa, a continuación el efecto. Para mí esa es la sistematización. Van a encontrar algunos documentos, van a encontrar algunos libros donde la sistematización son preguntas de investigación que se desprenden de la pregunta central. No la uso porque tiende a confundir al investigador en cuanto a cuál es el problema central, cuál es lo principal que nosotros queremos resolver, ¿no? Tiende a confundir. Por eso, nosotros en la formulación vamos a hacer una pregunta de investigación, una pregunta. En cambio, en la sistematización vamos a incluir problemas prácticos de la forma causa, a continuación, el efecto. Causa, efecto. Que en algunos casos se pueden utilizar herramientas para entender eso, como el árbol de problemas, el diagrama de PES de Ishikawa, por ejemplo, algunos otros métodos más, pero la idea es escribirlo de esa manera. Habíamos hablado mucho de la delimitación, tanto en la formulación, cuando planteamos la pregunta de investigación, como también en alguna condición que debe tener la pregunta, la interrogante, ¿no? Entonces, eh, la delimitación del problema significa indicar con precisión en la interrogante formulada en la pregunta el espacio, el tiempo o periodo que será considerado en la investigación y la población involucrada, si fuera el caso. Siempre tres cosas, ¿no? Estamos hablando de una delimitación espacial, el ámbito o el lugar en el que se va a tratar el estudio, temporal, debe indicarse el lapso o periodo de estudio, poblacional, los sujetos que serán observados, encuestados o medidos. Aquí viene la condición, escúcheme bien, no hay algún libro de investigación que te exija que estén los tres. Puede haber una delimitación, puede haber dos delimitaciones, pueden estar las tres delimitaciones, o no puede haber ninguna delimitación. Esa es decisión del investigador. Cuando es proyecto de grado, sin embargo, siempre hay una delimitación espacial, porque decimos en dónde vamos a hacer, ¿no? ¿Dónde está el problema? En tal empresa, ¿no? Pero no es un requisito en los casos de tesis. En los casos de proyecto de grado, sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un lugar donde se ha identificado el problema y para el que nosotros vamos a presentar la solución. Por eso, recuerden bien esto, la delimitación que tiene una pregunta de investigación puede ser espacial, o temporal o poblacional, una. O pueden tener dos, espacial temporal, espacial poblacional, temporal poblacional. O puede tener las tres, espacial, temporal, poblacional. O no puede tener ninguna. ¿De acuerdo? No hay un libro que te exija. Estamos hablando del proyecto de grado donde sí se puede incorporar la delimitación espacial, porque siempre nos interesa saber en dónde nosotros hemos identificado el problema y para el cual vamos a plantear la solución. Pero en otros casos es decisión del investigador. Conjuntamente su tutor y su profesor de la materia de taller de licenciatura 1, con quien vamos a decidir definir esto.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Preguntas. Alguien, cualquiera. Todo claro por el momento, Lick. Muy bien. Ademar, Todo claro, Álvaro, licenciado. ok, Carla, David, Giovanni, Iván, Joao Paulo, Juan Carlos, Luis, Miriam, Zamiro, Todo Roberto, claro, Lick. ok, muy bien. Suset, Todo claro, licenciada, gracias. muy bien. Ahora hablemos de los objetivos. Hasta aquí ya sabemos cómo la pregunta. Vamos a hacer un ejercicio ya para concretar esto. El objetivo de investigación es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer para responder a un problema planteado. ¿Qué es entonces? El objetivo es la respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, nosotros estamos diciendo que un problema, cuando se formula, es el problema central, pregunta de investigación. El objetivo general, que es el que va a responder a esta pregunta de investigación. Los problemas secundarios. ¿Qué van a ser los problemas secundarios? La sistematización. Problemas redactados de la forma causa-efecto. Los objetivos específicos, ¿qué van a hacer? Resolver esos problemas secundarios. Esa es la relación que ustedes tienen que encontrar. Estamos trabajando un poco con la relación metodológica problema-objetivo. El objetivo responde a la pregunta de investigación. Resuelve los problemas prácticos, los problemas causa-efecto. Esa es la idea fundamental. ¿Cuáles son sus características? Indican los conceptos que serán estudiados. Se tiene que escribir ahí qué conceptos se van a estudiar. Y van a precisar variables o dimensiones que serán medidas. Cuando hablamos de una investigación cuantitativa, se habla de variables. Cuando hablamos de una investigación cualitativa, se habla de dimensiones, ¿no?, que se van a medir. Además, señalan los resultados que se esperan. Estamos dando la solución. Definen los límites o alcances de la investigación. Se redactan comenzando con un verbo en infinitivo. Todos los objetivos empiezan con un verbo en infinitivo. Deben ser posibles de lograr. Y podemos utilizar alguno de estos verbos. Ahora, recuerden. Vamos a ver de manera general cómo escribir un objetivo, ¿no? Un objetivo, verbo en infinitivo, lo que se hace y cómo lo hace. En tres sencillas partes. Un objetivo, verbo en infinitivo, lo que se hace, cómo se hace. Y en algunos casos, dependiendo para los proyectos de grado, dónde se lo hace. ¿De acuerdo? Eso vamos a determinar. Esa es más o menos una estructura general. Y deben ser posibles. Algunos verbos que podemos utilizar. Si estamos planteando una investigación exploratoria, buenos verbos son conocer, definir, descubrir, detectar, estudiar, explorar, indagar, sondear. Pero si estamos utilizando una investigación de tipo descriptiva, buenos verbos son analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, describir, diagnosticar, examinar, identificar, medir. Por ejemplo, a nivel descriptivo, cuando hacemos un proyecto de grado, siempre empieza el proyecto de grado como una investigación exploratoria, bien básica, y se convierte a una investigación descriptiva. Entonces, cuando es descriptiva, nosotros el verbo que vamos a usar siempre cuando se tiene proyectos de grado es desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Por el principio que hemos aprendido en ingeniería de software.
¿Qué hemos aprendido en ingeniería de software? Hemos aprendido que el software no se construye, el software se desarrolla. Por eso el verbo que vamos a utilizar en proyectos de grado siempre es desarrollar. Ahora, ya a nivel explicativo, donde sí o sí se quiere una tesis, una hipótesis, sí o sí, estamos hablando de verbos como comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar, inferir, relacionar, verificar. Esos son buenos verbos cuando se tiene una investigación a nivel explicativo. ¿De acuerdo? Tipos de objetivos es lo que hablábamos, ¿no? Un problema, cuando se hace la formulación, cuando se hace la pregunta de investigación, ese problema nosotros hemos denominado problema central. Y los problemas que se encuentran en la sistematización, esos problemas causa-efecto, nosotros hemos dicho que se van a denominar problemas secundarios. Igual hay tipos de objetivos. Los tipos de objetivos pueden ser un objetivo general, objetivos específicos. El objetivo general va a responder a la pregunta de investigación, al problema central. Y los objetivos específicos van a resolver los problemas secundarios, la relación metodológica. Entonces decimos, un objetivo general expresa el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del problema, lo que acabo de mencionar. Este se puede descomponer al menos en dos objetivos específicos. Vamos a, en el ejemplo, vamos a hacer un poquito la práctica de eso. Pero se puede descomponer en dos objetivos específicos. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre van a haber objetivos específicos. Ahora, los objetivos específicos indican con precisión los conceptos, variables o dimensiones que serán objeto de estudio, ¿no? Ya les he dicho, cuando hablamos de conceptos variables, básicamente estamos hablando de investigación cuantitativa. Dimensiones, investigación cualitativa. Se derivan del objetivo general y contribuyen al logro de este. Además, estos objetivos resuelven problemas secundarios, la sistematización que hemos hablado. Ahí estamos encontrando una relación metodológica, ¿no? Objetivo, respondes, resuelve problemas. Objetivo, respondes, resuelve problemas. Eso es lo que estamos viendo. Para eso se utiliza la taxonomía de Bloom, ¿no? En esta tabla ustedes pueden observar el nivel de estudio, si es de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Especificar, determinar modos y medios para manejar temas específicos, hechos universales, la traducción, interpretación, extrapolación, usar abstracciones en situaciones específicas y concretas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, en los proyectos de grado de un nivel de estudio de aplicación. Por eso, si ustedes ven a la derecha, en la columna del verbo de acción, estamos en la fila aplicación. Objetivo del estudio, uso de abstracciones en situaciones específicas y concretas, ¿no? Como un caso particular cuando vamos a desarrollar un sistema de software para una empresa. ¿Cuáles son los verbos? Aplicar, solucionar, experimentar, demostrar, construir, mostrar, hacer, ilustrar, registrar, desarrollar. ¿Y qué presentamos? El producto. A la derecha, diagramas, modelamos, ilustraciones, mapas, juegos, modelos, relatos, fotografías, recientes. Ahí es lo que presentamos, ¿no? Entonces ustedes, en función del nivel de estudio que está a la izquierda y el objetivo de estudio, que pueden ver en la siguiente columna, pueden seleccionar un verbo y determinar qué es lo que van a obtener producto de la... Estos son algunos, ¿de acuerdo? Que les pueden ayudar. ¿Cómo se construye? Verbo,
cuál es el nivel que queremos alcanzar en nuestro trabajo, qué se busca realizar, cuál es la acción específica, con cuál instrumento de acción, qué instrumento de acción vamos a utilizar, cuáles son los límites de la acción, en qué lugar específico, en qué contexto, y la finalidad del estudio. Esto lo vamos a poner en práctica, ¿ya? Y por último, tenemos la justificación. ¿Alguna pregunta acá sobre los objetivos? Se dice una preguntita. Dale. Decíamos, ¿no? Por ejemplo, para un proyecto, si bien el verbo va a ser desarrollar, pero también vamos a implementar, ¿no? Este proyecto, por ejemplo. Eso igual entra como parte del verbo, o sea, me imagino desarrollar e Puedes poner, implementar un sistema. algunos estilan poner desarrollar e implementar, otros solamente implementar, porque consideran que para llegar a la implementación se tiene que haber hecho un desarrollo previo, ¿no? Eso es parte del ciclo de vida de cualquier metodología para desarrollar software, ¿no ve? Entonces es posible poner los dos verbos, desarrollar e Claro, es implementar. posible, exacto, exacto. Ahora, ¿nosotros qué sugerimos? Cuando verdaderamente el sistema va a estar en producción, o sea, vas a tener el tiempo para tenerlo en producción de 1, 2, 3 meses, implementar es lo más adecuado. Pero a veces, producto del desarrollo, simplemente logras implementarlo, pero no está en producción de más de días o semanas. En ese caso, quizás el verbo adecuado es desarrollar e implementar o solo desarrollar. Eso depende mucho de las características que tú vas a tener al momento de presentar el producto final. Recuerden, no todos están en las mismas condiciones. Bruno, vos probablemente porque trabajas en alguna institución y tengas algún tipo de exigencia. Es más, tal vez me digas, al finalizar este primer semestre que voy a presentar el perfil, el sistema me han pedido que esté realizado, que esté hecho, que esté en producción. Cuando tú defiendas, ese sistema va a tener en producción 3, 4 meses, probablemente. Entonces, ahí definitivamente estamos hablando de un verbo como implementar. En otros casos, hay que considerar también la situación. ¿Está bien? Correcto, Luis, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a preguntar más, dice, ¿no? Dime, Bruno. Respecto a los objetivos específicos, ¿se tiene un mínimo de dos y hay un máximo de No, objetivos no. El específicos que ya mínimo ponerse o alguna lo vamos a sugerencia? revisar. El mínimo es 5. No está escrito en ningún libro de metodología de la investigación. Aquí te dice que del objetivo general por lo menos se desprenden 2 objetivos específicos. Eso te dice. Pero nosotros, yo les acabo de decir, ¿cuál es la relación metodológica? Un objetivo general responde a la pregunta de investigación, que es tu problema central. Los objetivos específicos resuelven los problemas secundarios que se han planteado en forma causa-efecto. Y ahí además tienes algunos objetivos, 2 mínimo te dice, que te van a ayudar a conseguir el objetivo general. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo? Ok, por experiencia. Yo sugiero siempre que sea 5. 5 problemas secundarios, por lo menos 5 objetivos específicos. Pueden ser más. ¿Por qué? Porque a veces, cuando se tienen muy pocos problemas, eh, hay algún tribunal que dice, o sea, parece que no hubiera necesidad de haber hecho la investigación. ¿Por qué? Porque no estamos resolviendo muchas cosas, ¿no? O sea, son muy pocos problemas. ¿Habrá la necesidad de realizar la investigación? Ahora, cuando son muchos, la otra interrogante del tribunal es, ¿habrá podido resolver todos estos? Porque son demasiados. Entonces, una media va entre 5, ¿no? 5, uno más, 2 más quizás, ¿no? Problemas y obviamente sus soluciones, ¿no? Por ahí va. Eso es lo que hay que tener en mente. Sin embargo, vuelvo a recalcar, esta es una recomendación producto solo de la experiencia, porque no hay ningún libro de metodología de la investigación que te sugiera eso. Si no, yo lo hago producto de las veces que he asistido a defensas donde algunos tribunales han mencionado este hecho. ¿De acuerdo? ¿Está bien, Bruno?
Correcto, dice, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ya? Entraremos a ver la última parte, que es la justificación. La justificación responde a la pregunta, ¿por qué debo realizar mi proyecto, mi tesis? Si mi proyecto es un sistema, ¿por qué debo desarrollar mi sistema? Si mi tesis es un modelo, ¿por qué debo plantear mi modelo? ¿No? A eso se refiere. Una vez definidos el tema de investigación, el planteamiento del problema y establecidos los objetivos, se deben determinar las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar el proyecto. Para ello se debe dar a la respuesta a la pregunta, ¿por qué se investiga? ¿Por qué debo desarrollar el sistema? ¿Por qué debo plantear el modelo? ¿Por qué debo hacer esto que estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Y usualmente nosotros pedimos una motivación desde tres perspectivas. Desde la perspectiva económica, social, tecnológica o técnica si es que es proyecto de grado, económica, social, científica si es que es una tesis. Pero observan que estas motivaciones pueden ser de carácter teórico, puede haber una justificación teórica, una justificación práctica, una justificación metodológica, una justificación económica, una justificación social, una justificación técnico-tecnológica y una justificación científica. Pueden haber, ¿de acuerdo? Pero nosotros solamente, al menos yo pido solamente tres. Ahora, en algunos casos, otros profesores simplemente les piden, no como subtítulos, sino dentro de un párrafo o un par de párrafos en la descripción de la justificación, por qué debe realizarse ese trabajo, por qué se investiga, ¿no? ¿Por qué debe desarrollar el sistema? ¿Por qué? De manera general, ¿no? Entonces, eso lo vamos a discutir a medida que lleguemos. Y con eso habríamos terminado la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta? Lisa, me surgió una duda al escuchar esta última parte. Eh, tal vez los que desarrollamos un sistema, ya yéndonos al derecho del sistema, es decir, a la licencia de uso y demás, eh, esta debe ser propiedad de la empresa a la que vamos a entregar el producto. Puede quedarse como nuestra propiedad para que sea, como sea, distribuida, vendida con nuestra propia característica. ¿Hay alguna restricción en ese sentido? No hay una restricción dentro de la universidad, pero presumo que si estás haciendo un proyecto de grado 1, la empresa es la que se va a quedar con los derechos porque es la que te va a dar el aval, ¿no? Sí, es la que te va a decir, nosotros, empresa tantos, estamos de acuerdo, satisfechos con el sistema elaborado por Bruno Ticona, cumple todas nuestras expectativas, etcétera, etcétera. Como te va a dar ese aval, obviamente lo que la empresa pide a cambio es que tanto el código, los diagramas y todos los productos obtenidos durante el proceso de desarrollo sean de la empresa. Pero no está normado. ¿Ya? Ahora, si tú logras que te den un aval y ellos no te pidan el código fuente, por ejemplo, eso es decisión de la empresa. Ya la universidad no puede intervenir en eso, ¿no? En ese tipo de situación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, gracias. Licenciado, buenas noches. Tenía una Dime, consulta. Daniel. Si estaríamos, o bueno, estarían interesados tal vez alguna radio o televisora. Esto contaría como también proyecto, o sea, ¿Pero o- interesados en qué? Es la pregunta, ¿no? Para por que puedan. ejemplo, en una radio están interesados para, ¿cómo decirlo? Un programa que pueda tener tal vez álbumes directamente, tipo un Spotify, se podría decir, pero algo un poco convenenciero, digamos, es una radio de evangélica y directamente quieren álbumes originales o si no, si incluso que tenga un amplificador así, entonces, ahorita no se me dieron mucho las especificaciones, pero ahí un poco es la idea, entonces quería saber si Presumo que para responder la pregunta y para todos los que están haciendo el proyecto, tienen que ustedes mismos responder lo siguiente, y les digo. Les voy a poner el ejemplo de un
una aplicación Android. Nosotros sabemos que el desarrollo móvil, en particular las aplicaciones desarrolladas para el sistema operativo Android, hoy en día tienen varias aristas, ¿no? Antes Google tenía el Android Engineer, que era un curso de 6 meses, donde te daban todas las especificaciones para desarrollar con Java. Ahora es Kotlin, ¿no? Entonces, la pregunta es, cuando ustedes plantean un proyecto de grado, los módulos que van a usar, lo que conocen la aplicación, los pueden haber aprendido en 6 meses con un Android Engineer, o recuerden que es 5 años para obtener un grado. O en otras palabras, lo puedo haber hecho en una materia como 62, taller de base de datos 72, 81. Si lo puedo haber hecho en una materia, ¿me valdrá como para obtener un grado? Entonces tienen que evaluar el grado de complejidad, ¿no?, del sistema. Si su sistema solamente consiste